Hoy vamos a continuar con la historia de la bipolaridad y les quiero contar qué recursos usé en ese entonces, en los años 90, para encontrar la solución a mi problema. El primer recurso fue la parte espiritual. Yo me alimenté mucho espiritualmente, eh, leí cosas positivas, deseché cualquier cosa negativa, incluso las noticias. Yo tuve que alejarme de las noticias. Y también leer libros, por ejemplo, de motivación o historias de personas que hayan pasado por situaciones adversas. Uno de esos libros fue El poder está dentro de ti, de Louise Hayes. Ella es una autora que pasó una infancia muy difícil, o sea, la mía no fue nada, eso no fue realmente nada en comparación con lo que esta persona padeció. Y ella superó eso y escribió un libro y varios libros. Hay otro libro que ella escribió, no lo leí completamente, pero lo he escuchado y lo tuve en mis manos una vez. Se llama Sana tus emociones, sana tu cuerpo. Bueno, otros libros que vinieron a la mano de diferentes formas fue del Círculo de Lectores, un par de libros. Uno se llamaba Curación por la fruta y la verdura y otro Curación por la grafología. Se encontró también que la grafología está asociada o nos puede dar signos del carácter de la persona y de traumas que alguien haya tenido. Entonces eso me llamó la atención. Había unos ejercicios que uno puede hacer allí y eso como que uno siente el cerebro que está actuando. Por ejemplo, si usted hace un ejercicio en un papel haciendo este trazo, ¿sí?, continuamente, círculos hacia adelante, usted siente una estimulación en su cerebro y eso lo ayuda como a pensar, digamos, positivamente y a seguir adelante. Pero si usted lo hace hacia atrás, entonces va a darle una señal diferente al cerebro. De igual manera, los trazos que uno haga, los trazos abruptos que uno haga, por ejemplo, la L, si está escribiendo letra pegada, si usted hace una L con un círculo arriba muy agudo, eso le está indicando un tipo de crisis o problemas en su vida personal. Y pues con estos ejercicios caligráficos uno puede corregir o puede al menos estimular su cerebro a pensar positivamente. Otro libro que a mí me llegó fue Comer con inteligencia. Este libro fue escrito por un francés. Después les pongo las referencias bibliográficas. Me acuerdo del nombre, el primer nombre creo que es Yves, es Y de Yolanda, B, E, S. Este libro habla de qué cosas realmente alimentan nuestro cuerpo y nuestro cerebro. Es básicamente volver a una dieta sana y comer más cosas que nos den minerales, porque el cerebro, el sistema nervioso se alimenta de aminoácidos y minerales. Entonces, también algunas vitaminas del complejo B. Entonces, si no tenemos eso balanceado, pues eso nos va a también causar trastornos del sistema nervioso. Otro libro que yo recuerdo fue de un colombiano, un bioquímico colombiano que se llama Albert Ronald Morales. Este señor todavía incluso se está dedicando a este tema, está creo que en España y hay videos en YouTube de él. El libro que yo leí se llama Frutoterapia y Belleza. Me encantó y me llamó mucho la atención porque yo ya estaba inmersa en esa lectura, en ese tipo de cosas. Yo tenía una avidez por encontrar la solución y yo veía que lo que estaba tratando en ese momento, las cosas que ya empezó a hacer, estaban dando algún resultado. Sobre todo en la parte anímica y en el estreñimiento, sentí mucho alivio. De pronto en el estrés un poquito, pero no completamente. Entonces este libro de Albert Ronald Morales habla de frutoterapia y belleza, donde es enfocado a las frutas y algunas verduras y creo que algunas plantas nutricionales. Es un compendio de todas las frutas, de todos los componentes nutricionales que tienen las frutas, o sea, los beneficios de cada una de ellas. Nosotros vivimos en un país, por ejemplo en Sudamérica,
Hay variedad de frutas que no se encuentran en otras partes como aquí en los Estados Unidos. Entonces nosotros podemos aprovechar eso que no tenemos acá. Aquí las frutas son muy costosas y si se consiguen son frutas que se maduran artificialmente, no hay la gran variedad. Entonces frutas como el mangostán, por ejemplo, como la guanábana, como la papaya, como el mismo banano y la piña, son cosas que uno no sabe, pero tienen propiedades curativas. Otras frutas que yo consumía, por ejemplo, era la uva de esa negrita, redondita, con la que hacen el vino. O sea, a mí no me gustaban los licores, pero me gusta más tratar la parte natural, entonces yo compraba la uva esa que llamaban Isabela, y en general cualquier tipo de uva, porque además es anticancerígena. Entonces yo empecé a comer mucha uva, mucha uva. Es más, tenía un lunar aquí en esta uña, en este dedo, tenía mi uña estaba totalmente negra. Y comiendo uva se desapareció. Fue algo que no me explico cómo desapareció, pero había crecido con esa uña así, con una raya oscura, bien derecha, parecía trazada con regla. Y otro libro que me llegó después fue cuando asistí a unos seminarios, a unas charlas con un médico de OmniLife, el doctor Garcés. Él nos habló de un libro muy interesante que lo escribieron dos bioquímicos norteamericanos que se llamaban Dirk Pearson y Sandy Shaw. El libro se llama en inglés porque en español no creo que esté la traducción, pero es bueno, vale la pena que alguien lo averigüe. El libro se llama Life Extension. Entonces ellos hicieron experimentos tomando dosis de vitaminas y aminoácidos y minerales todos los días. Ellos preparaban sus fórmulas y incluso con un mínimo de ejercicio físico ellos se mantenían en forma y ellos llegaron a los 50 y parecían de 30. Entonces ahí ellos demostraron que la vejez se puede prevenir o se puede retardar, la salud se puede mantener, el cuerpo se puede mantener en buen estado y sin uno acudir a ninguna medicina química, simplemente en la nutrición. Ellos incluso le vendieron algunas fórmulas a la compañía OmniLife, porque algunos de los productos que yo consumo y he estado consumiendo desde hace 18 años tienen esas fórmulas, que son realmente algo prodigioso. Yo creo que es como si realmente hubiera venido el creador y decirle a estas personas, mire, esto es lo que necesitan las personas para que su cerebro funcione bien. ¿Y por qué necesitamos de esos suplementos? Porque infortunadamente nuestra dieta no los contiene por la industrialización de los alimentos, por las preferencias alimentarias, porque deberíamos de comer más pescado, pero no lo hacemos. Consumimos mucha carne roja que genera químicos al cuerpo que incluso van degradando el cuerpo. Entonces, más las frutas, no las consumimos como debe ser, más las verduras. ¿A quién les gustan las verduras? A mí las verduras, mi abuela fue la que me enseñó a consumirlas. De resto uno no nace diciendo, oh, me encantan las verduras, qué rico. Entonces, ese libro es muy bueno, Life Extension. Antes de eso, devolviéndonos al tiempo, yo recuerdo que estaba en los años 90, 93, algo así, trabajando, haciendo una práctica, o antes de que yo me graduara de tecnología de sistemas, me iba yo a almorzar a los restaurantes vegetarianos y hasta compraba los vales para poder tener asegurado mi almuerzo y ahorrarme incluso plata porque me daban descuento. Entonces yo me iba a restaurantes vegetarianos por ahí por la zona y yo me acuerdo que consumía era puras verduras al almuerzo, puros granos, de todo tipo de verduras y yo disfrutaba eso, realmente no era que tenían un sabor extraordinario, pues, pero era algo diferente y yo veía el beneficio. Yo nunca me he fijado con esta enfermedad, yo aprendí de que yo no tengo que fijarme en el gusto, sino en el beneficio, yo me enfoco en la meta final. Entonces yo empecé a mejorar, ahí ya había, como les dije, en el año 87, 88 yo ya había ganado como 50 libras de peso, entonces ya a esa época ya había bajado por ahí la mitad o más, pero todavía tenía mucha cintura, mucho abdomen, porque el estreñimiento no lo tenía
todavía ¿cómo es? No estaba todavía curado, digámoslo así. Bueno, de esas son las cosas que yo recuerdo. Voy a buscar más literatura porque la verdad es que no, estoy todavía como escarbando a ver de mi memoria, a ver qué puedo más recordar de todas esas cosas, porque eso ya hace más de casi 30 años, ya del año 90 que empecé ese proceso de aprendizaje, o sea que ya van casi 30 años, 90, 2000, 2010, sí. Entonces mi memoria pues no es tan buena a veces, pero yo pienso que comparado como estuve después de mi primer episodio, yo no me puedo quejar. Les mando un abrazo y gracias por ver el video y por compartirlo. Cuídense y Dios los bendiga. Hasta luego.